Evangelio de hoy. Viernes, 7 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 16, versículo 1 al 8. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un administrador. Y éste fue acusado ante él de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿Qué es esto que me dicen de ti? Da cuenta de tu administración, porque ya no podrás seguir administrando. El administrador dijo para sí: ¿Qué voy a hacer, ya que mi señor me quita la administración? Para acabar no tengo fuerzas, y para mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando sea destituido de la administración, me reciban en sus casas. Llamó a cada uno de los deudores de su señor. A uno le dijo: ¿Cuánto debes a mi señor? Él contestó: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: Toma tu recibo, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿Y tú, cuánto debes? Él respondió: 100 fanegas de trigo. El administrador le dijo: Toma tu recibo y escribe 80. Y el Señor elogió al administrador injusto por haber obrado con astucia. Porque los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz en sus tratos con los demás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola del administrador astuto, narrada por Jesús en el Evangelio de Lucas, es un texto que plantea una serie de preguntas y reflexiones en torno al uso de los bienes, la justicia, la astucia, la sabiduría y el manejo de las responsabilidades. La lectura de este pasaje desafía nuestra manera de pensar sobre la moralidad, el comportamiento correcto y las prioridades espirituales que debemos tener en nuestra vida diaria. Es una historia que no solo está dirigida a sus discípulos de entonces, sino también a nosotros en este tiempo, invitándonos a pensar profundamente sobre cómo manejamos nuestras relaciones, nuestras posesiones y nuestra relación con Dios. El contexto de la parábola. Para comenzar, es importante situar el pasaje dentro del contexto en el que Jesús lo pronuncia. Este capítulo de Lucas está lleno de enseñanzas sobre la riqueza, la avaricia y la justicia de Dios. En los versículos previos, Jesús habla acerca de la necesidad de ser fieles en lo poco para poder ser fieles en lo mucho, y de cómo las riquezas de este mundo no deben ser un fin en sí mismas, sino un medio para cumplir con la voluntad de Dios. Así, esta parábola surge como una especie de complemento a estos otros discursos, abriendo un espacio para discutir la sabiduría práctica y astuta en el contexto del manejo de los bienes materiales y la justicia divina. La figura del administrador. El Evangelio comienza mencionando a un hombre rico que tiene un administrador. Y se nos dice que este administrador es acusado de malgastar los bienes de su señor. Aquí ya se nos plantea una primera cuestión moral importante. El administrador no ha sido fiel en su labor. La traición a la confianza del patrón, representada en la deshonestidad y la malversación de los bienes,
Es el punto de partida de toda la historia. Sin embargo, el administrador es confrontado por su patrón, quien le exige una rendición de cuentas. Aquí podemos reflexionar sobre nuestra propia administración en la vida. ¿Somos fieles en las tareas que se nos han encomendado? ¿Utilizamos los recursos y bienes que se nos dan para el bien y según la voluntad de Dios? Esta primera escena nos invita a pensar en la justicia y la transparencia en nuestro propio accionar. La reacción del administrador. Al ser confrontado con la acusación, el administrador se encuentra en una situación crítica. Se da cuenta de que ha fallado en su deber. Y ahora enfrenta las consecuencias de sus acciones. Perderá su puesto. Y no tiene recursos materiales propios para sobrevivir. Aquí se introduce una parte clave de la parábola. El administrador, en lugar de lamentarse o intentar justificar su mal comportamiento, toma una decisión pragmática, pero también astuta, para asegurar su futuro. Decide negociar con los deudores de su patrón, rebajando las deudas que tienen con él para ganar su favor. Esta astucia, aunque moralmente cuestionable, es en principio una muestra de su habilidad para actuar rápidamente en momentos de crisis. La lógica del administrador astuto. Lo interesante de este pasaje es que Jesús, lejos de condenar la astucia del administrador, alaba su comportamiento. En el versículo Jesús dice que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz en sus tratos con los demás. Este comentario parece desafiar nuestras expectativas. Jesús no está celebrando el fraude o la injusticia del administrador, sino que está usando su astucia como un ejemplo de cómo, a menudo, las personas que no viven según los principios del reino de Dios se muestran más perspicaces en el manejo de los asuntos terrenales que aquellos que buscan vivir según la voluntad de Dios. La crítica implícita aquí es que, a menudo, los cristianos, los hijos de la luz, no muestran la misma sabiduría y prudencia en sus decisiones y acciones. Este llamado a la reflexión sobre la falta de astucia de los seguidores de Jesús nos invita a preguntarnos si estamos realmente comprometidos con la vida cristiana de una manera tan práctica y decidida como lo estaríamos si fuésemos tan astutos como el administrador. La sabiduría práctica. Lo que esta parábola nos invita a considerar es que, aunque la conducta del administrador no es moralmente ejemplar, su astucia es algo que los cristianos pueden aprender a aplicar de manera positiva. En este sentido, la astucia no debe entenderse como un sinónimo de fraude o engaño, sino como una capacidad para utilizar los recursos que tenemos de manera eficiente y sabia. Dios nos ha dado un mundo lleno de bendiciones, pero también nos ha otorgado una mente razonable y la responsabilidad de administrar todo lo que poseemos. La parábola nos desafía a ser inteligentes, a ser estratégicos y a actuar con previsión, pero siempre dentro de los límites de la ética cristiana. La astucia de este administrador, por tanto, es un llamado a ser diligentes en la vida cotidiana, a no esperar que la vida o las bendiciones lleguen sin esfuerzo, sino a ser responsables
y activos en nuestro trabajo por el reino de Dios. El valor del dinero y la fidelidad. Otra reflexión importante que emerge de este pasaje tiene que ver con nuestra relación con el dinero y las riquezas. Jesús, como lo ha hecho en otros pasajes, nos recuerda que no podemos servir a dos señores, es decir, no podemos servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. La parábola del administrador astuto plantea esta cuestión de manera indirecta pero clara. ¿Cómo manejamos los recursos que se nos han dado? ¿Los usamos para aumentar nuestro propio poder? ¿O los usamos con generosidad para el bien de los demás? Jesús no está condenando el dinero en sí mismo, sino el amor desmedido hacia él y el uso injusto que muchas veces se le da. La generosidad como respuesta. Al final de la parábola, cuando Jesús elogia la astucia del administrador, nos invita a pensar en cómo podemos usar los bienes materiales para el bien de los demás. La generosidad es una de las formas más claras de mostrar nuestra fidelidad a Dios. Jesús nos dice que debemos ser fieles en lo que nos ha sido encomendado. Y eso incluye cómo administramos los bienes de este mundo. En lugar de acumular riquezas para nosotros mismos, estamos llamados a compartirlas, a ser generosos y a hacer de ellas una herramienta para el bienestar común. A través de este acto de generosidad, estamos respondiendo al llamado de Dios a servir y a vivir en justicia. El llamado a la conversión. Finalmente, la parábola del administrador astuto nos invita a la conversión. Jesús usa esta historia como una forma de desafiar nuestras prioridades y nuestra manera de vivir. A menudo, nos aferramos a las cosas materiales. Nos centramos en acumular riqueza, poder y estatus. Sin embargo, Jesús nos recuerda que el verdadero tesoro es el que se acumula en el cielo, no en la tierra. La conversión aquí es un llamado a revisar nuestra relación con el dinero y los bienes materiales, a preguntarnos si los estamos usando de la manera que Dios quiere que los usemos. La lección final de esta parábola no es simplemente una cuestión de ser astutos o inteligentes en los asuntos de este mundo, sino de ser sabios en el uso de todo lo que se nos ha dado, especialmente nuestros recursos materiales. Estamos llamados a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha confiado, no solo en términos materiales, sino también en términos espirituales. La sabiduría cristiana implica que sepamos usar todo lo que tenemos de una manera que nos acerque más a Dios y nos haga más generosos con los demás. La parábola del administrador astuto nos desafía a reflexionar sobre nuestra relación con el dinero, la generosidad, la astucia y la fidelidad. Nos invita a ser responsables en nuestra vida diaria, a usar los recursos que tenemos para el bien común y a vivir de manera prudente, siempre con la mirada puesta en los valores del reino de Dios. Esta parábola también nos ofrece una oportunidad para profundizar sobre el concepto de justicia divina y humana, al mostrarnos cómo la sabiduría humana, aunque a menudo se aleja de los principios morales, puede ser vista como un reflejo de la responsabilidad que debemos tener en el mundo material.
Sin embargo, lo que es aún más relevante es la manera en que Jesús usa esta figura del administrador astuto para hacernos pensar en nuestra propia administración de la vida. Dios nos ha dado mucho, tanto en términos de bienes materiales como en dones espirituales. Y espera que seamos sabios en cómo manejamos todo esto. Sabiduría en la vida cristiana. A menudo, las enseñanzas de Jesús sobre la sabiduría nos invitan a vivir con una mente clara y un corazón puro. No se trata solo de hacer las cosas correctas, sino de saber cuándo y cómo hacerlas. La astucia del administrador en la parábola resalta un principio fundamental. La acción correcta en el momento adecuado es esencial para un buen resultado. No basta con ser piadosos en apariencia, sino que debemos aplicar nuestra fe de manera inteligente y eficaz, sabiendo cuándo actuar y cómo hacerlo en las circunstancias que se nos presentan. Esto tiene una clara implicancia para nuestra vida cristiana cotidiana. En la vida espiritual, la sabiduría no se trata de evitar el conflicto o la dificultad, sino de saber cómo vivir con integridad, incluso cuando nos enfrentamos a desafíos. Ser cristiano significa hacer elecciones sabias y justas, no solo por nosotros mismos, sino también para aquellos que dependen de nosotros. Jesús nos enseña que la verdadera sabiduría no es egoísta, sino que está orientada hacia el bien común y hacia el reino de Dios. La prudencia en las decisiones cotidianas. La reflexión también nos lleva a considerar las decisiones diarias que tomamos. La sabiduría que Jesús alaba en la parábola no está lejos de la prudencia que necesitamos para las situaciones cotidianas. Los cristianos estamos llamados a ser prudentes en cómo usamos nuestras palabras, nuestros recursos, nuestras relaciones y nuestras habilidades. Esta prudencia, cuando es aplicada con generosidad y en el contexto del amor cristiano, se convierte en una herramienta poderosa para la transformación personal y comunitaria. Si bien la astucia del administrador era en gran parte egoísta, la prudencia que Jesús enseña a sus seguidores debe estar motivada por el amor a Dios y al prójimo. Por lo tanto, como cristianos, estamos llamados a ser inteligentes y sabios en todo lo que hacemos, pero siempre con la mente puesta en los intereses del reino de Dios. Las decisiones que tomamos en la vida no deben ser exclusivamente para beneficio propio, sino que deben contribuir al bienestar de aquellos que nos rodean. El peligro de la avaricia. Otra lección profunda que podemos extraer de esta parábola es la crítica implícita a la avaricia y la acumulación de riquezas. Aunque el administrador astuto parecía haber asegurado su futuro material al negociar las deudas de su patrón, la parábola no alienta la avaricia ni la manipulación de las circunstancias para obtener beneficios propios. Al contrario, nos recuerda que todas las riquezas de este mundo son temporales y que, como dice Jesús en otro lugar, no debemos poner nuestra confianza en ellas. Jesús está invitando a sus discípulos a pensar más allá de las posesiones materiales y a centrarse en el reino de Dios.
que es eterno. La avaricia. Cuando se convierte en la motivación principal de nuestras acciones, puede desviar nuestro enfoque de lo que verdaderamente importa. La parábola muestra que, a pesar de la aparente astucia del administrador, la verdadera sabiduría radica en ser generosos, en compartir con los demás lo que se tiene, y en vivir con humildad. En lugar de acumular para uno mismo, debemos usar los bienes materiales que Dios nos da para el bien común y, sobre todo, para ayudar a aquellos que más lo necesitan. La generosidad como respuesta. La generosidad, entonces, se convierte en una respuesta cristiana fundamental frente a las riquezas y el poder. Jesús nos llama a ser fieles no solo en los asuntos espirituales, sino también en cómo manejamos lo material. Los bienes no deben ser un fin en sí mismos, sino que deben ser medios para una vida de generosidad y servicio. El administrador, aunque falto en ética en su gestión de los bienes de su patrón, muestra una lección sobre la importancia de tomar decisiones prácticas para asegurar un futuro. Pero nosotros, los cristianos, estamos llamados a hacer de nuestras decisiones una forma de vivir el amor y la justicia de Dios. La generosidad no solo se refleja en las grandes acciones, sino también en los pequeños actos cotidianos de compasión y ayuda a los demás. Cada vez que compartimos lo que tenemos, sea material o espiritual, estamos construyendo el reino de Dios en la tierra. Es en este tipo de actos que encontramos la verdadera recompensa, y no en la acumulación de riquezas o en el poder material. La lección final, la lealtad en el servicio. La lección final de la parábola del administrador astuto es que nuestra lealtad a Dios debe ser inquebrantable. A través de esta historia, Jesús subraya que no podemos servir a dos señores, a Dios y al dinero. La lealtad a Dios implica un servicio completo y absoluto, donde todas nuestras prioridades y decisiones son orientadas por su voluntad. La astucia que el administrador muestra es un reflejo de la acción decisiva que necesitamos tener para servir a Dios de manera genuina y no permitir que las distracciones del mundo nos desvíen de nuestra misión. Ser leales a Dios no significa que debamos vivir en pobreza o en abandono, sino que significa que debemos poner nuestras vidas y nuestras posesiones al servicio de Dios, en lugar de acumular riquezas para nosotros mismos. Estamos llamados a ser canales a través de los cuales el amor y la generosidad de Dios fluyan hacia los demás. Esta es la lealtad que Dios espera de sus seguidores. La reflexión sobre la administración en el reino de Dios. Es importante recordar que la parábola no solo trata de la astucia del administrador, sino también de cómo estamos administrando las riquezas y los recursos que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros es responsable ante Dios por lo que hemos recibido, y seremos llamados a dar cuentas de cómo hemos utilizado esos recursos. Hemos sido buenos administradores de nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestra salud, nuestras relaciones y nuestros talentos. El reto es vivir nuestras vidas con la sabiduría
de aquel que sabe que cada cosa que tiene es un regalo de Dios y, por lo tanto, debe ser usado de acuerdo con su voluntad. La parábola del administrador astuto es una enseñanza profunda sobre la sabiduría cristiana, la generosidad, la fidelidad y la lealtad. Nos desafía a pensar en cómo usamos todo lo que Dios nos da y a reflexionar sobre nuestras prioridades en la vida. Dios nos ha dado tanto, y lo que Él espera de nosotros no es solo que seamos astutos en nuestras decisiones, sino que seamos fieles, generosos y sabios en cada área de nuestra vida, con la mirada puesta siempre en el reino de Dios. La necesidad de una evaluación honesta. Uno de los aspectos clave en la enseñanza de esta parábola es la necesidad de realizar una evaluación honesta y profunda sobre cómo estamos manejando nuestras responsabilidades en la vida, no solo en el ámbito material, sino también en el espiritual. Jesús no nos está instando a ser astutos o manipuladores en el sentido negativo de la palabra. En lugar de eso, nos está invitando a ser tan deliberados y estratégicos en nuestras vidas espirituales como el administrador lo fue en sus decisiones económicas. Este es un llamado a no ser pasivos en nuestra fe, sino a tomar decisiones conscientes y bien fundamentadas, que reflejen nuestras creencias y principios. Si somos conscientes de lo que hemos recibido y de las oportunidades que se nos presentan, podemos tomar decisiones más sabias para el futuro, como hizo el administrador, aunque en un contexto totalmente diferente. La urgencia de ser proactivos en el servicio de Dios. El administrador astuto en la parábola tiene la capacidad de tomar decisiones rápidas y eficaces porque sabe que su futuro está en juego. Similarmente, como cristianos, debemos reconocer la urgencia de actuar para cumplir con los principios del reino de Dios en nuestra vida. No podemos esperar pasivamente a que las circunstancias nos impulsen, sino que debemos ser proactivos, tomar la iniciativa y trabajar activamente para asegurarnos de que nuestras acciones reflejen nuestros valores espirituales. Al igual que el administrador astuto, que se adelantó a su destino, debemos adelantarnos a las oportunidades de servir a Dios y a los demás. Si bien la parábola tiene una perspectiva un tanto materialista, podemos extraer el principio más profundo de que debemos ser diligentes y activos en nuestro camino de fe. Reflexión sobre el concepto de riqueza. Otra lección importante que podemos extraer de esta parábola es la reflexión sobre lo que realmente consideramos valioso en nuestras vidas. A lo largo de la historia de la humanidad, la riqueza ha sido vista como un símbolo de éxito y poder. Sin embargo, en este pasaje, Jesús desafía esa visión al sugerir que la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que compartimos y cómo administramos lo que Dios nos ha dado. El administrador astuto es él, que sabe que su riqueza y poder son temporales, y es capaz de tomar medidas para asegurar un futuro. Pero su ejemplo nos lleva a preguntarnos si realmente entendemos la naturaleza de la riqueza en el reino de Dios.
La verdadera riqueza en el cristianismo no está en la acumulación, sino en la distribución, en el dar y en la generosidad. El papel de la confianza y la fidelidad. Un tema central que emerge de la parábola es la importancia de la confianza y la fidelidad en la vida cristiana. El administrador, aunque astuto, es finalmente juzgado por su comportamiento hacia su patrón. Jesús nos está enseñando que la forma en que administramos lo que se nos ha dado, tanto lo material como lo espiritual, refleja nuestra fidelidad a Dios. La parábola nos invita a reflexionar sobre cómo estamos manejando las responsabilidades que Dios ha puesto en nuestras manos. Si somos fieles en lo poco, en lo que parece insignificante, también lo seremos en lo mucho. La fidelidad es una cualidad esencial para aquellos que desean ser parte del reino de Dios. Y esto se demuestra en nuestra capacidad para manejarlo, que se nos ha dado con honestidad, justicia y generosidad. La lección del perdón y la reconciliación. La parábola también puede leerse como una reflexión sobre la importancia del perdón y la reconciliación. En el acto de perdonar las deudas de los deudores, el administrador astuto no solo está actuando para asegurar su futuro, sino también para restaurar relaciones. Aunque este acto es hecho con fines egoístas, refleja un principio espiritual importante: la importancia de la reconciliación y la restauración de relaciones rotas. Como cristianos, estamos llamados a perdonar las deudas y ofensas que otros nos han hecho, y restaurar las relaciones tanto con Dios como con nuestros semejantes. El acto de perdón no solo sana la relación, sino que también nos permite experimentar la paz que solo Dios puede otorgar. En la parábola, la acción del administrador, aunque egoísta, nos muestra la relevancia de sanar las relaciones interpersonales y de actuar con un corazón dispuesto a perdonar. El contraste entre los valores del mundo y los valores del reino. En esta parábola también se muestra un contraste claro entre los valores del mundo y los del reino de Dios. El administrador actúa de manera astuta y egoísta para asegurar su posición, mientras que el reino de Dios nos llama a actuar con generosidad y humildad, buscando el bien común más que el propio beneficio. Jesús utiliza esta parábola para alertarnos sobre el peligro de asumir que los principios del mundo, como la astucia y el egoísmo, son los mismos que los del reino. El llamado es claro. Debemos vivir nuestras vidas con los valores del reino de Dios, que incluyen el amor, la generosidad, la humildad y la justicia, no con los valores del mundo que a menudo exaltan la avaricia y el egoísmo. Este es un recordatorio de que nuestros objetivos y prioridades deben alinearse con la voluntad de Dios, y no con los intereses personales o mundanos. La urgencia de prepararnos para la vida eterna. Jesús usa la parábola del administrador astuto para enfatizar la necesidad de prepararnos para la vida eterna. Como el administrador actuó con rapidez y decisión para asegurar su futuro, los cristianos también deben actuar con la misma urgencia en cuanto a nuestra vida espiritual. La preparación para la vida eterna no es algo que pueda dejarse al azar o posponerse.
Requiere acción deliberada y constante. Debemos estar siempre atentos a las oportunidades que Dios nos da para vivir de acuerdo con su voluntad. Amar al prójimo y servir al reino. Cada acto de generosidad. Cada decisión tomada con fe. Cada momento en que elegimos vivir según el ejemplo de Cristo nos acerca a ese futuro eterno prometido por Él. El valor de la sabiduría práctica en la vida cristiana. La sabiduría práctica es otro tema importante que se refleja en esta parábola. El administrador mostró sabiduría práctica al resolver su problema inmediato con rapidez y eficiencia. Aunque su motivación era egoísta, nos invita a reflexionar sobre cómo aplicamos la sabiduría práctica en nuestras vidas. Jesús no solo nos llama a una fe teórica o abstracta, sino a una fe activa que se manifiesta en decisiones sabias, no solo espirituales sino también prácticas. Vivir como cristianos requiere que apliquemos la sabiduría de manera efectiva para hacer frente a las situaciones cotidianas, sin perder de vista nuestros valores y principios. Cada acción que tomamos, ya sea pequeña o grande, tiene el potencial de reflejar nuestra fidelidad a Dios y contribuir al bienestar de otros. Reflexión sobre el futuro y la esperanza. La parábola también nos invita a reflexionar sobre el futuro y nuestra esperanza en el reino de Dios. Al igual que el administrador astuto, que pensó en su futuro inmediato y actuó para asegurarse de que estuviera asegurado. Debemos ser conscientes de nuestro futuro eterno y de lo que debemos hacer para prepararnos para él. El reino de Dios es la meta final de todos nuestros esfuerzos. Y la parábola nos recuerda que debemos actuar con sabiduría, generosidad y fidelidad para asegurarnos de que estamos en el camino correcto. Este futuro nos ofrece esperanza, ya que sabemos que, a pesar de las dificultades del presente, el final de nuestra vida será glorioso si seguimos el camino que Jesús nos ha señalado. Conclusión: vivir con propósito y sabiduría. En conclusión, la parábola del administrador astuto es una enseñanza profunda sobre la administración de la vida y los bienes que Dios nos ha dado. Nos desafía a vivir con sabiduría, a actuar con generosidad, a ser fieles en todo lo que hacemos y a recordar que nuestras acciones tienen repercusiones eternas. Aunque la astucia del administrador es criticada, la lección central para los cristianos es que debemos ser sabios, decididos y generosos en nuestra vida cristiana, siempre con la mirada puesta en el reino de Dios y en la preparación para la vida eterna. Este pasaje nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras prioridades y a vivir de manera que refleje nuestra fe en Dios y en su voluntad para nuestras vidas. La inteligencia del administrador. Uno de los aspectos que sobresale en la parábola es la agudeza y la rapidez con que el administrador resuelve su situación. Jesús no está glorificando su deshonestidad, sino destacando su inteligencia y capacidad para actuar de manera inmediata ante una crisis. Esta actitud nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual
y las decisiones que tomamos. Así como el administrador fue capaz de reconocer la gravedad de su situación y reaccionó con astucia. Nosotros, como cristianos, debemos ser igualmente vigilantes en nuestras vidas. Debemos estar atentos a las señales de que nuestra vida espiritual puede estar en peligro y reaccionar con igual rapidez y determinación para buscar la solución adecuada. En un mundo lleno de distracciones y prioridades erróneas, aprender a tomar decisiones sabias en el momento adecuado es una habilidad que se necesita urgentemente. La pregunta sobre los valores materiales y espirituales. Una de las tensiones que surgen al leer esta parábola es la aparente contradicción entre lo material y lo espiritual. El administrador maneja riquezas terrenales y su estrategia es puramente pragmática. Pero Jesús usa su astucia para enseñarnos principios espirituales profundos. La clave de la reflexión es la forma en que las riquezas materiales se deben considerar no como un fin en sí mismas, sino como un medio para cumplir la voluntad de Dios. Jesús nos desafía a usar todo lo que tenemos de manera sabia, no para nuestro beneficio personal, sino para construir el reino de Dios. El administrador es un ejemplo de cómo, si bien lo que se nos da, el dinero, el tiempo, las habilidades, es temporal, podemos utilizarlo de manera que tenga un impacto eterno si lo gestionamos con el corazón de Cristo. La reconciliación de lo que es temporal y eterno. El versículo de la parábola nos enseña que, aunque el administrador actuó de manera deshonesta para asegurar su futuro, Jesús señala que debemos usar nuestras riquezas de manera que nos lleven a un futuro eterno. De este modo, la parábola hace un puente entre lo temporal y lo eterno. El dinero, las posesiones y el poder en este mundo son efímeros. Pero si los usamos correctamente, pueden ser herramientas que nos acerquen a la vida eterna. La verdadera riqueza no radica en acumular bienes materiales, sino en utilizar lo que Dios nos da para hacer el bien y construir relaciones que perduren. La reconciliación entre lo temporal y lo eterno nos llama a no vivir de manera desmesurada para el presente, sino a poner nuestros recursos al servicio del reino de Dios. La importancia de la fidelidad en lo pequeño. En el contexto de esta parábola, Jesús también nos habla sobre la fidelidad en lo que parece pequeño. El administrador fue puesto a cargo de los bienes de su amo, y su fidelidad a esa tarea inicial fue lo que le permitió manejar las riquezas de otra manera. La fidelidad en lo pequeño es un principio clave en la vida cristiana. A menudo, no se nos pide que realicemos grandes hazañas o tengamos un impacto inmediato y masivo. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza en el reino de Dios comienza con las tareas más humildes. El modo en que manejamos nuestras responsabilidades diarias, las relaciones cotidianas y los recursos pequeños dice mucho sobre nuestra capacidad para ser confiables en las cosas más grandes y en las bendiciones espirituales que se nos pueden confiar. La influencia de nuestras decisiones en el reino eterno. Cuando Jesús nos enseña a usar nuestras riquezas
terrenales para hacer amigos. Está apuntando a algo mucho más grande. La influencia de nuestras decisiones en el reino eterno. La generosidad, la justicia y el servicio no solo impactan el presente, sino que también tienen implicaciones eternas. La parábola nos invita a imaginar un futuro en él. Que nuestras acciones pasadas se convierten en un puente hacia la vida eterna. Jesús nos desafía a ver nuestras decisiones de hoy no solo a través del lente del beneficio inmediato, sino en relación con las consecuencias eternas. Cada decisión que tomamos tiene un peso eterno. Y la manera en que usamos lo que tenemos hoy puede tener repercusiones que trascienden la muerte. Así, nuestras inversiones en las vidas de los demás, la justicia que promovemos y la generosidad que practicamos son el terreno sobre el cual construimos nuestra eternidad. La honestidad en la gestión de nuestros recursos. Aunque el administrador actuó de manera deshonesta en algunos aspectos, también existe una lección sobre la honestidad y la gestión de los recursos. Jesús no nos llama a ser astutos a expensas de los demás, ni a utilizar métodos corruptos, sino a ser honestos en la manera en que administramos lo que se nos ha dado. La parábola nos invita a examinar nuestras propias prácticas en relación con la administración de nuestros bienes. ¿Somos honestos con el tiempo? ¿Qué dedicamos a nuestras responsabilidades? ¿Usamos nuestras finanzas para ayudar a otros? ¿Consideramos nuestras posesiones materiales como un medio para servir a los demás? ¿O las vemos simplemente como algo que debemos acumular para nuestro propio placer? La honestidad en nuestra administración se extiende no solo a las finanzas, sino a todos los aspectos de nuestra vida. Dios nos ha dado recursos para ser buenos mayordomos. Y debemos rendir cuentas por cómo los usamos. El llamado a la acción. Una de las lecciones subyacentes en esta parábola es el llamado a la acción inmediata. El administrador sabe que su futuro está en juego y toma medidas rápidas para resolver la situación. Igualmente, el llamado a la vida cristiana es un llamado a la acción. Jesús nos invita a vivir no solo con palabras, sino con hechos. La fe sin obras está muerta. Y nuestras acciones deben reflejar nuestra creencia en Dios y en el reino. Si bien no tenemos la urgencia que el administrador experimentó, ciertamente estamos llamados a tomar decisiones sabias en todo momento. La vida cristiana no puede ser algo pasivo, sino que debe ser un continuo esfuerzo para actuar de acuerdo con los principios del reino de Dios. Esto significa tomar decisiones justas, generosas y sabias a diario, sabiendo que todo lo que hacemos tiene un propósito eterno. El contraste entre la sabiduría mundana y la divina. Otra reflexión importante en esta parábola es el contraste entre la sabiduría mundana y la sabiduría divina. El administrador usó su astucia para asegurar su futuro inmediato. Pero su comportamiento no fue moralmente aceptable. La sabiduría mundana a menudo se centra en la autopreservación y el beneficio personal, sin considerar las implicaciones espirituales. Jesús, por otro lado, nos llama a una sabiduría que no solo tiene en cuenta nuestras necesidades inmediatas,
sino también el bienestar de los demás y el cumplimiento de la voluntad de Dios. La sabiduría divina se expresa en la generosidad, el sacrificio y la justicia, y nos desafía a ver más allá de nuestra propia comodidad para servir a los demás y construir un futuro eterno en el reino de Dios. La enseñanza sobre la mayordomía. La parábola del administrador astuto también nos habla de la mayordomía. El administrador fue confiado con los bienes de su amo y, a pesar de su manejo deshonesto, nos invita a reflexionar sobre cómo estamos manejando lo que Dios nos ha dado. La mayordomía no se trata solo de dinero, sino de todas las bendiciones que hemos recibido. Nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestra salud. Somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. Y debemos gestionar esos recursos con sabiduría. La manera en que manejamos nuestras vidas y recursos es un testimonio de nuestra fidelidad a Dios. Y debemos buscar ser fieles en cada aspecto de nuestra vida. Este principio de mayordomía se extiende a cada decisión que tomamos, desde la forma en que gastamos nuestro tiempo hasta cómo tratamos a los demás. El llamado a ser sabios como serpientes. En la parábola del administrador astuto, encontramos el principio de ser sabios como serpientes y sencillos como palomas. Una enseñanza que Jesús menciona en otros pasajes. Este llamado a la sabiduría implica usar nuestra astucia de manera que honre a Dios y nos ayude a avanzar en su propósito. El administrador fue astuto, pero su estrategia fue egoísta. Jesús nos desafía a usar la misma agudeza para avanzar en los intereses del reino de Dios. La sabiduría no es solo una cuestión de tener conocimiento, sino de saber cómo aplicarlo correctamente para lograr los fines que Dios tiene para nosotros. Ser astutos, entonces, no significa manipular a los demás, sino actuar de manera sabia y eficaz para avanzar en el reino de Dios. La astucia como virtud en la parábola. Uno de los aspectos más interesantes de la parábola que Jesús presenta en Lucas es la astucia del administrador. Aunque su conducta es cuestionable desde un punto de vista moral, su astucia es algo que, paradójicamente, Jesús elogia. El administrador sabe que se encuentra en una situación crítica y, al ver que su futuro está en juego, se decide a actuar rápidamente para cambiar las circunstancias. En este sentido, Jesús nos está mostrando una lección sobre cómo podemos actuar en momentos de crisis. La astucia del administrador puede interpretarse como una actitud de toma de decisiones rápidas y eficaces. Algo que todos necesitamos cuando enfrentamos desafíos en nuestra vida espiritual y en nuestras relaciones. Jesús no está promoviendo la deshonestidad, sino destacando la importancia de ser hábiles y proactivos cuando se trata de nuestras responsabilidades, especialmente en lo que concierne a la administración de los recursos y las oportunidades que Dios nos ha dado. La importancia de saber usar lo que tenemos. La parábola de Jesús nos enseña que no siempre podemos predecir las circunstancias futuras, ni controlar el curso de los eventos. Pero sí tenemos control sobre cómo utilizamos lo que tenemos en el presente.
El administrador, sabiendo que su despido estaba cerca, decide usar lo que tenía a mano para asegurar su futuro. De esta forma, Jesús nos invita a reflexionar sobre cómo estamos utilizando los recursos que Dios nos ha confiado. En lugar de esperar a que las circunstancias se nos presenten de manera favorable, debemos ser proactivos en el uso de lo que tenemos. Esta reflexión no solo se refiere a los recursos materiales, como el dinero, sino también al tiempo, las habilidades, las relaciones y las oportunidades que se nos presentan todos los días. Nuestra vida cristiana debe ser una vida en la que usamos todo lo que Dios nos da de manera sabia y generosa, con la visión de avanzar en su reino, y no solo en nuestro bienestar personal. Las riquezas como herramienta para el reino de Dios. A menudo, los cristianos se sienten incómodos cuando se habla de riquezas, porque existe la tendencia a pensar que el dinero y las riquezas son inherentemente malas. Sin embargo, lo que Jesús nos está enseñando en esta parábola es que las riquezas no son malas en sí mismas, sino que depende de cómo las usemos. El administrador, a pesar de su comportamiento egoísta, usa las riquezas de su amo de una manera que le asegura un futuro. Jesús, en este sentido, nos desafía a ver las riquezas no como un fin en sí mismas, sino como herramientas para servir a los demás y cumplir con el propósito de Dios en el mundo. Si bien es cierto que las riquezas pueden llevar a la avaricia y la idolatría, también pueden ser usadas de manera generosa y sabia para hacer el bien. Al igual que el administrador usó lo que tenía para asegurar su bienestar, nosotros estamos llamados a usar lo que Dios nos da para construir un futuro eterno y para compartir con los demás, especialmente con aquellos que más lo necesitan. La clave de la fidelidad en lo pequeño. Un aspecto fundamental que se extrae de la parábola es el principio de fidelidad en lo poco. Jesús menciona que si en lo poco fuisteis fieles, seréis fieles también en lo mucho. Este es un principio que resuena en toda la enseñanza de Jesús. La fidelidad en las pequeñas cosas es lo que nos permite ser dignos de mayor responsabilidad. Este principio no solo se aplica a las riquezas, sino a todas las áreas de la vida cristiana. La forma en que gestionamos las pequeñas responsabilidades diarias, como nuestras relaciones personales, nuestro tiempo y nuestros recursos, habla de nuestra capacidad para manejar responsabilidades mayores. Si somos fieles en las pequeñas cosas, como el uso del tiempo en oración, el servicio a los demás y la fidelidad en nuestras tareas cotidianas, entonces estaremos preparados para recibir mayores responsabilidades en el reino de Dios. Esta fidelidad no solo se refiere a ser honesto, sino a ser diligentes y comprometidos en hacer el bien, sabiendo que las pequeñas decisiones tienen grandes repercusiones. La lección sobre la deshonestidad. A lo largo de la parábola, Jesús no aprueba el comportamiento deshonesto del administrador, pero utiliza su astucia como un punto de reflexión. El administrador usó su poder y sus recursos de manera egoísta y, aunque no es un modelo de conducta,
Jesús usa su habilidad para enseñar algo valioso. Este enfoque nos desafía a examinar nuestras propias vidas y preguntarnos cómo estamos usando nuestras influencias y recursos. Si bien es cierto que podemos ser astutos en nuestra vida cotidiana, debemos hacerlo dentro de un marco de integridad. Jesús nos llama a ser sabios en nuestras decisiones, pero también a ser justos y honestos. El fin no justifica los medios. Y debemos recordar que nuestra vida no puede basarse en la manipulación o en el aprovechamiento de las circunstancias para beneficio propio. La verdadera astucia es la que se expresa a través de la sabiduría de Dios, que está marcada por la justicia, la misericordia y la humildad. El uso de los recursos en la vida cristiana. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo usamos nuestros recursos materiales en el contexto de nuestra vida cristiana. ¿Lo que tenemos es solo para nuestro beneficio? ¿O estamos dispuestos a compartir y usar nuestros recursos para el bien común? A menudo, el dinero y otros recursos materiales se convierten en una distracción de nuestro propósito eterno. Jesús nos enseña que, al igual que el administrador, debemos ser conscientes de que todo lo que tenemos es transitorio. No podemos llevarnos nuestras riquezas al cielo, pero sí podemos enviar al cielo las obras que hacemos con ellas. Al invertir en el bienestar de los demás, en las obras de misericordia y en la expansión del reino de Dios, estamos almacenando tesoros en los cielos. El uso sabio de los recursos materiales tiene un impacto que trasciende la temporalidad. Y es nuestra responsabilidad vivir con esta perspectiva. La urgencia de vivir para el reino de Dios. El administrador astuto, al enfrentarse a su despido inminente, actúa con urgencia, sabiendo que su futuro está en juego. De manera similar, Jesús nos llama a vivir con esa misma urgencia, pero no para garantizar nuestro futuro terrenal, sino para asegurar nuestro futuro eterno en el reino de Dios. Esta parábola nos recuerda que nuestra vida es breve y que debemos vivir de manera sabia, sabiendo que cada día cuenta. No debemos posponer nuestras decisiones importantes, como nuestra relación con Dios, nuestras responsabilidades hacia los demás y nuestra misión de vivir el Evangelio. Vivir con urgencia no significa vivir de manera impulsiva, sino ser conscientes de que cada acción, por pequeña que sea, tiene un impacto eterno. Al igual que el administrador, actuó con rapidez para asegurar su futuro. Debemos actuar con rapidez para cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida. El contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. La parábola también establece un contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. El administrador, en su astucia, busca la seguridad terrenal. Pero Jesús nos llama a una sabiduría que se dirige hacia la eternidad. El mundo nos dice que debemos acumular riquezas y asegurarnos un futuro cómodo. Pero el reino de Dios nos llama a vivir de manera generosa, sacrificial y altruista. La sabiduría de Dios nos invita a ver más allá de las recompensas inmediatas y a vivir con una visión eterna.
mientras el mundo valora el éxito material. Jesús nos enseña que la verdadera sabiduría se encuentra en la generosidad, la humildad y la justicia. Este contraste nos desafía a vivir de manera contracultural, buscando lo eterno por encima de lo temporal y usando lo que tenemos para el bien de los demás y el avance del reino de Dios. La importancia de la integridad en la administración. La parábola nos recuerda que la verdadera fidelidad no solo se mide por la astucia o la habilidad para hacer las cosas bien, sino por la integridad con que manejamos todo lo que Dios nos ha dado. Si bien el administrador fue astuto, su integridad estuvo en duda. Y esto nos señala la importancia de ser honestos en todo lo que hacemos. La integridad, que va de la mano de la fidelidad, es esencial para vivir según los principios del reino de Dios. Cuando actuamos con integridad, nuestras decisiones están alineadas con la voluntad de Dios y con lo que es justo y bueno, sin importar las consecuencias inmediatas. La integridad es la base sobre la cual podemos construir una vida cristiana sólida y duradera, que refleje el carácter de Dios y que tenga un impacto eterno en el mundo. La sabiduría mundana frente a la sabiduría divina. En esta parábola, uno de los aspectos que más destaca es la astucia del administrador. Aunque su comportamiento es cuestionable, la parábola nos invita a reflexionar sobre la capacidad de actuar de manera estratégica para afrontar situaciones difíciles. El administrador sabe que su despido es inminente y, en lugar de esperar pasivamente, decide actuar con rapidez y astucia para asegurar su futuro. En este sentido, Jesús utiliza este personaje como un contraste para enseñarnos cómo la sabiduría mundana, aunque imperfecta, puede ser admirada por su capacidad para anticipar y tomar decisiones rápidas. Sin embargo, lo que Jesús quiere subrayar no es que debamos actuar deshonestamente como el administrador, sino que debemos aprender a ser sabios, pero guiados por los principios del reino de Dios. Mientras que el mundo premia la astucia y la estrategia, el cristiano está llamado a actuar con sabiduría que respeta la justicia, la misericordia y la integridad. Aspectos fundamentales del reino de Dios. La importancia de usar los recursos para el bien eterno. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre la manera en que usamos los recursos materiales y temporales en nuestra vida cotidiana. El administrador usó lo que tenía para asegurar un futuro terrenal, aunque de una forma dudosa. Jesús, sin embargo, nos anima a usar nuestras riquezas y recursos no solo para nuestro beneficio, sino para asegurar un futuro eterno en el reino de Dios. El dinero, los bienes materiales, el tiempo y las habilidades que poseemos deben ser utilizados para propósitos más elevados que el simple disfrute personal. Al igual que el administrador actúa para asegurar su futuro, nosotros también debemos ser conscientes de que nuestras decisiones materiales deben estar alineadas con nuestra vocación cristiana. Cada acto de generosidad, cada momento de servicio, cada esfuerzo por ayudar a los demás, incluso en los aspectos más pequeños,
de nuestra vida cotidiana, tiene repercusiones eternas. Los recursos no deben ser acumulados de forma egoísta, sino utilizados para hacer el bien, para la construcción del reino de Dios, y para compartir con aquellos que más lo necesitan. La fidelidad en lo poco y lo mucho. Una de las lecciones fundamentales de esta parábola es que quien es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Jesús nos enseña que la fidelidad se demuestra en las pequeñas decisiones diarias, no solo en los grandes momentos de la vida. La forma en que administramos nuestras pequeñas responsabilidades, nuestros recursos y nuestro tiempo tiene un gran impacto en nuestra vida espiritual. Si somos fieles en las pequeñas cosas, estaremos preparados para recibir mayores responsabilidades en el reino de Dios. Esta fidelidad no se refiere solo a ser honestos o actuar correctamente, sino a ser diligentes y comprometidos con nuestras tareas cotidianas. A menudo, buscamos grandes oportunidades para servir o hacer el bien, pero olvidamos que las pequeñas cosas que hacemos con amor y dedicación son igualmente valiosas ante los ojos de Dios. La fidelidad en lo poco es la base sobre la cual podemos construir una vida cristiana sólida y fructífera. La responsabilidad con los recursos. El mensaje de esta parábola también nos recuerda que somos administradores de los recursos que Dios nos ha confiado. Si bien el administrador en la parábola es deshonesto, su habilidad para administrar lo que se le ha dado es destacada, aunque de manera negativa. Jesús nos llama a ser administradores fieles y responsables, sabiendo que todo lo que poseemos es un don de Dios. Nuestra vida, nuestras habilidades, nuestros bienes materiales y nuestro tiempo son regalos que debemos usar de acuerdo con la voluntad de Dios. No somos dueños absolutos de ellos. Somos simplemente mayordomos encargados de gestionarlos de manera sabia y generosa. Si en nuestra vida usamos todo lo que tenemos para servir a los demás, para hacer el bien y para glorificar a Dios, estaremos cumpliendo con nuestra misión. La parábola nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos usando lo que Dios nos ha dado. ¿Lo estamos usando para nuestro propio beneficio o para el bien de los demás y la expansión del reino de Dios? La habilidad para tomar decisiones sabias. El administrador, en su astucia, no solo actúa rápidamente, sino que también toma decisiones con una clara intención: asegurar su futuro. Aunque sus motivos no son los más justos, su habilidad para actuar en una situación de crisis es notable. Este enfoque nos invita a pensar en cómo tomamos decisiones en nuestra vida espiritual y cotidiana. Muchas veces, nos enfrentamos a momentos difíciles o a decisiones complicadas, y no siempre sabemos cómo reaccionar. La parábola nos enseña que debemos ser sabios y estratégicos en nuestras decisiones, buscando siempre lo que es mejor para nuestra vida cristiana y para la gloria de Dios. Sin embargo, esa sabiduría no debe basarse solo en la lógica humana, sino en los principios divinos: amor, generosidad, justicia y humildad. Cuando actuamos con sabiduría cristiana,
Nuestras decisiones no solo nos benefician a nosotros, sino que también sirven a los demás y fortalecen el reino de Dios. El contraste entre la astucia y la moralidad. Un punto clave en esta parábola es el contraste entre la astucia y la moralidad. El administrador astuto usa su inteligencia para manipular las circunstancias a su favor. Pero esto no lo convierte en un modelo a seguir. Jesús no aprueba la deshonestidad, sino que utiliza este ejemplo para enfatizar que debemos ser astutos en nuestras decisiones, pero siempre en el marco de la justicia y la verdad. La parábola nos desafía a vivir con sabiduría, pero sin recurrir a prácticas deshonestas. La verdadera sabiduría cristiana no está en engañar a los demás, sino en actuar con integridad, en tomar decisiones que beneficien a los demás sin manipular o aprovecharse de ellos. Debemos ser astutos en el sentido de ser inteligentes y estratégicos en nuestra vida espiritual, pero siempre respetando los principios del reino de Dios. La astucia del administrador nos muestra cómo, a pesar de ser capaz de actuar de manera efectiva, sus motivaciones y su ética dejan mucho que desear. La urgencia de la vida cristiana. La actitud del administrador frente a su inminente despido resalta la urgencia con la que debe actuar para asegurar su futuro. De manera similar, Jesús nos llama a vivir nuestra vida cristiana con urgencia. No debemos esperar a que las circunstancias nos obliguen a actuar. Debemos ser conscientes de la brevedad de la vida y la importancia de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en cada momento. La urgencia no significa actuar de manera impulsiva, sino ser diligentes y proactivos en nuestras decisiones espirituales. Debemos estar atentos a las oportunidades que se nos presentan para crecer en nuestra fe, servir a los demás y expandir el reino de Dios. Vivir con esta urgencia espiritual implica no dejar que las preocupaciones mundanas nos distraigan de nuestra misión más grande, que es vivir de acuerdo con los valores del Evangelio y ser luz en el mundo. La responsabilidad de las riquezas. En el contexto de esta parábola, es importante señalar que las riquezas no son condenadas en sí mismas, sino que la forma en que las usamos es lo que realmente importa. El administrador en la parábola utiliza las riquezas de su amo de manera egoísta y deshonesta. Pero Jesús nos llama a usar nuestras riquezas y recursos para el bien de los demás. Las riquezas, cuando se usan correctamente, pueden ser un medio poderoso para servir a Dios y ayudar a los demás. La parábola nos invita a reflexionar sobre cómo gestionamos nuestras propias riquezas. ¿Las usamos solo para nuestro beneficio personal? ¿O estamos dispuestos a compartir con aquellos que lo necesitan? Al hacerlo, no solo estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de administrar sabiamente lo que Dios nos ha dado, sino que también estamos construyendo tesoros en los cielos, donde nuestras riquezas terrenales no pueden llegar, pero nuestras buenas obras sí. El desafío de ser fieles en lo poco. Finalmente, el pasaje nos recuerda que la fidelidad en lo poco es lo que nos capacita para ser dignos de grandes responsabilidades.
Si no somos fieles en las pequeñas cosas, es poco probable que podamos manejar mayores responsabilidades en el reino de Dios. La parábola nos desafía a ser fieles en nuestras tareas cotidianas, en las responsabilidades pequeñas y aparentemente insignificantes que Dios nos ha encomendado. Si somos fieles en lo poco, Dios nos confiará más. Esto no solo se aplica a nuestras posesiones materiales, sino también a nuestra vida espiritual, nuestra capacidad para servir a los demás y nuestra disposición para vivir según los valores del Evangelio. La fidelidad se mide en la consistencia con la que vivimos nuestra vida cristiana cada día, incluso en las circunstancias más sencillas. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.